Nuevamente Ricardo Viso. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso de cómo andan los precios de combustibles ya a fines de este mes de noviembre. Para ello vamos a, en primera instancia, dar una mirada global a cómo ha sido la variación de precios tanto de la canasta de petróleo crudo y de cada una de las gasolinas, en este caso los de gasoles, y también el diésel de uso vehicular. Entonces, como vemos en el gráfico, ha habido una recuperación en el precio de los combustibles que siempre han sido menores a la variación de los precios del petróleo crudo, notándose, digamos, que en los precios de la gasolina 84 y del diésel de uso y vehicular han sido los más bajos porque están sujetos a un fondo de compensación. Este fondo de compensación, como todos sabemos, ha tenido un efecto pues muy gravitante en el perfil financiero de las empresas importadoras y productoras, golpeándolo fuertemente porque la devolución de estos precios no tiene un tiempo perentorio, sino que no se sabe cuándo el Estado podría devolver este fondo importantísimo, que son muchos miles de millones de soles, a los productores o importadores. Si vemos la evolución de precio, por ejemplo, del GLP versus la canasta de WTI y Mont Belvieu, en primera instancia podemos ver que la evolución del GLP en el mercado nacional ha tenido un precio diferenciado entre el GLP envasado, que está representado por los diagramas de barra, y el GLP a granel, que está con la línea roja. Entonces, a partir de la mitad del año 2020, se ha unificado hasta mediados del año 2021, para nuevamente diferenciarse, siendo la molécula la misma, diferenciarse, donde el precio de granel siempre ha sido muy alto con respecto al precio envasado, ¿no? Por el efecto del subsidio, y esto habría, entre comillas, golpeado, digamos, al uso de los consumidores del GLP a granel, sobre todo el sector transporte, notándose una cierta distorsión en ese sentido. Finalmente, a inicios de enero, nuevamente estos precios tienden a igualarse para nuevamente en el primer trimestre se diferencien y tengan una caída casi similar hasta octubre, septiembre de este año, y nuevamente al mes de septiembre hay una diferencia más o menos de 0.26 soles por kilo entre ambos precios. Y cabe señalar que los precios Mont Belvieu de propano en el mercado internacional también han venido bajando notablemente desde el mes de junio de 2020, como podemos observar en la gráfica. Solamente con un efecto comparativo estamos viendo ahí el precio de propano, la canasta de crudo WTI y el precio de GLP envasado, donde se ve una tendencia de todos ellos a una baja. Pero veamos qué nos ofrece los precios reportados en el facilito. Se entiende que el facilito es una herramienta valiosa de información donde el usuario puede recurrir a ella y poder determinar dónde ir a hacer una compra del combustible al menor precio. Pero observamos que entre la base de datos bajada del facilito, por ejemplo el gasol 97, comparada con el precio de lista en la planta Callao, incluido impuestos obviamente, siempre son mayores que estos. Eso significa que las empresas comercializadoras compran al precio de lista en la planta Callao, por dar una referencia, y lo venden a precio de oportunidad o de mercado al consumidor final. Pero sin embargo vemos que en el facilito nos muestran precios menores a estos precios de lista, cosa que no se entiende bien, porque tendría que comprar a un precio y venderlo a menor precio
es un poco distorsionante. Pero de todas maneras, la pregunta es si han reportado oportunamente al facilito los precios de estas empresas, no lo han hecho o SINER no lo ha actualizado a la base de datos. Pero de una manera u otra está la estadística así y todos nosotros sacaremos nuestras propias conclusiones. Entonces, como sea, da la conclusión que los precios máximos son el orden del 22% como comercialización logística de la gasolina 97 en este spot que he sacado, porque no están toda la base de datos, porque son muchísimas, pero he sacado más o menos de unos 200 establecimientos que nos arrojan estos resultados, tanto en Lima y Callao. En el caso de la gasolina 95, igual, es un poco más dramático porque vemos que, en forma análoga al comentario anterior, vemos que hay precios de venta de algunas estaciones de servicio o grifos, como se le llame, a precios muy bajos con respecto a precio de lista del productor en planta de ventas Callao como referencia. Entonces, esto también nos sorprende un poco porque no sabremos cómo interpretarlo, porque son muy diferenciados y también llama, digamos, a un análisis más profundo, comercial, o un estudio de mercado de lo que pueda estar pasando con estas empresas que están identificadas en el facilito con los precios más bajos con respecto a las gasolinas de la presa de lista de planta Callao del productor. Y de todas maneras, el precio más alto está en el orden del 9%, el costo logístico comercial. El caso del gasol 90 nos presenta un análisis un poco complicado por lo que se ve en la data del facilito, porque la gasolina de 90 octanos hay de dos tipos, ¿no? El gasol de 90 y lo que se llama la gasolina super de 90. Entonces, la gasolina super de 90 son los diagramas de barras, que son mucho menores que el precio de la gasolina del gasol 90. Y los precios promedio reportados en Alfacilitos están pues sobre estos dos precios y bajan, digamos, a niveles mayores que el precio de la gasolina Super 90, pero menores que el precio de lista del gasol. Entonces, no se sabría cómo interpretar, digamos, esta data que vemos en el facilito, porque en el facilito lo que aparece es solamente la opción de gasol del 90, no de la gasolina Super 90. En todo caso, esto invoca a un análisis para poder determinar qué está pasando en el reporte de este precio para que el usuario pueda tener mayor facilidad de interpretación y decisión en su compra final. Como sea, los puntos máximos son el orden de un sol 17 y con un margen de 6% de comercialización. En el caso del gasol 84 ya el panorama es mucho más claro, pero deja la conclusión de que los márgenes comerciales logísticos son del orden de 37%. Entonces, esto significa pues de que todo la data que está en el facilito son más coherentes y están por encima del precio de lista del gasol 84 que ofrece el productor en su planta Callao. El caso del diésel B5 S50V de uso vehicular es algo similar, ¿no? Donde observamos pues de que todos los precios reportados son mayores que los precios de lista. Esto significa que los comercializadores tendrían un orden de más o menos 7% de margen comercial logístico
en su gestión comercial de la gasolina B5S50 uso vehicular, que también está dentro del fondo de compensación, y hoy en día hay un clamor del sector de transportes que decrementen o bajen más de esos precios, lo cual se complica para el costo o perfil financiero del productor o importador. Ahora vemos el caso del GLP. El caso del GLP envasado, por ejemplo, en el departamento y provincia de Lima, según un spot que he sacado más o menos de unos 200 datos, muestran pues de que todos los precios, el precio de venta de los locales son mucho mayores al precio de lista del productor. Y se observa que hay precios máximos en el departamento de Lima, provincia de Lima, de 114% con respecto al precio que dice de venta. Eso quiere decir de que están comprando a un precio y después lo están vendiendo al doble, lo cual encarece notablemente. Y como no tenemos un sistema de control de precios, entonces el libre albedrío de este espíritu de comercialización golpea, incrementa el precio al consumidor final. Y ahí vemos que estarían en el orden de 50% a 114%. Ahora, el caso del GLP en Cusco, en forma similar, en Cusco se tiene pues incrementos de márgenes comerciales logísticos del orden de 110%, ¿no? Como es mucho más razonable entender porque está en provincia y hay un efecto ahí de costo de transporte, pero aún así el índice o el margen comercial logístico es muy alto y golpea mucho al consumidor final. En Ica sucede algo similar, ¿no? Ese margen comercial logístico está en el orden máximo de 106%, y en forma análoga se ve pues de que es un incremento muy notable y afecta al consumidor final. Ahora, en el caso de La Libertad y Trujillo, en forma similar, también, ¿no?, ofrece un margen comercial logístico del orden del 100% entre lo que compra y vende el comercializador, golpeando también pues el consumidor final con un precio alto de compra. Pero el caso, por ejemplo, del gas natural vehicular en locales de Lima es un poco más, según lo reportó en el Facilito, está más en equilibrio, ¿no?, como se nota en la gráfica, con algunos locales que te venden a precio más alto. Pero si hacemos una comparación con el precio a boque pozo, por ejemplo, que le entregan los comercializadores para tener un punto de referencia, porque no hay un precio de lista en una planta como que hay en las gasolinas, entonces he utilizado esto para tener una idea que con respecto a ese precio de boque pozo que se están dando a los consumidores, es mucho mayor, casi 300%, lo cual también invita a tener un análisis de costos en el uso, en el consumo de este gas natural vehicular, porque la idea es de que el gas natural vehicular desplace el consumo del GLP, que es muy alto, y pueda llegar a un precio más bajo, menos contaminante también al consumidor final. Y esto está dentro de lo que se llama la masificación del gas natural en el país. Pero ahí está, la invitación al análisis está abierta. Ahora, ¿cómo es los márgenes de comercialización y logístico en las plantas envasadoras? Según el reporte de Facilito en Lima, tenemos varias plantas envasadoras, que aquí en el gráfico se está mencionando como 9 o 10, de tal forma que todas ellas tienen un margen comercial logístico de 18 soles, representando un 70% del precio de venta.
Y vale decir que la empresa envasadora compra al precio de lista del productor en la planta de ventas y está ganando o está incrementándole como 70% sus precios de ventas de ellos a un tercero, lo cual golpea y incrementa notablemente el precio de estos, visto de esta forma, el precio de este combustible. También invita a hacer un análisis de costos para determinar qué está pasando o si verdaderamente el esfuerzo del subsidio está llegando o no está llegando, o qué es lo que está pasando, para ver una forma más inteligente de poder monitorear y el Estado garantizar de que se está transmitiendo al público final el esfuerzo, digamos, de mantener un bajo precio, un subsidio. Haciéndole una mirada de lo que es lo que está pasando en el mercado como el GLP envasado a granel, vemos pues que el consumo del GLP en el mercado nacional tiene una tendencia creciente cada vez mayor, de tal forma que al mes de septiembre ya eran del orden de 65.000 barriles por día calendario, que proyectado a diciembre de este año sería mayor en los últimos 10 años, 9 años. Y en la gráfica inferior se puede entender por qué las importaciones cada vez son mayores. Sencillamente porque la producción nacional del mayor productor del gas de camisea es del orden de 45.000 barriles por día calendario. Si la demanda es mayor, como 65 o 70.000, significa pues que para cubrir esa demanda se tiene que hacer una importación. Pero lo más curioso del caso es de que la propia empresa o el propio mayor productor de GLP también está importando para satisfacer la demanda nacional. Esto trae pues una distorsión de precios o de costos, porque la misma empresa productora tendría un costo de producción y tendría un costo de importación. Y para poder ofrecer al mercado nacional tiene que ganar, no tiene que perder. Por consiguiente, el precio de importación va a marcar el precio final comercial de ese producto. Cosa que no sucedería, por ejemplo, si es que solamente se vende lo que se produce y no se importa nada. Entonces hay más posibilidades de que el costo sea más bajo, porque el costo de producción es mucho más bajo que el costo de importación. También invita a hacer un análisis y ya apuntar en la masificación del gas natural para que desplace estas importaciones del GLP y se pueda tener un precio mucho más bajo en el mercado, tanto de GLP como de gas natural. Ahí vemos proyectado 21.000 barriles por día y el consumo nacional está bordeando los 70.000 proyectados a fin de año, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿realmente llegan los precios bajos de gasolinas, diésel, GNV y GLP al usuario final? Es una pregunta que nos hacemos y vemos en las noticias diarias que tocan este precio. Los precios semanalmente están siendo ajustados, cosa que también no es muy técnico que digamos, porque siempre hay un up-down que en una semana es difícil de que encuentre un equilibrio, porque sería mucho razonable hacer un precio quincenal o cada 3 semanas para poder bajar y mantener mejor ese equilibrio de precios y los usuarios intermediarios puedan manejar mejor sus costos logísticos. Pero veamos rápidamente en combustibles y carburantes, ¿no? Cómo, por ejemplo, con respecto a julio de este año, han tenido un notable decremento, entre menos 13 a 23% menor, los precios actuales con respecto a julio. Y esto significa pues precios de 3 soles 58 hasta 4 soles por galón, incluido impuesto,
del decremento de precios que se ha tenido en los precios de lista. Estoy hablando de precio de lista, el productor. En el caso del GLP, como decíamos anteriormente, no se aprecia claramente el esfuerzo de las empresas comercializadoras para transmitir al usuario final el subsidio o el menor precio, ¿no? Porque vemos que hay márgenes totales comerciales y logísticos que son o estarían muy altos. Y como no se puede controlar esto, se tendría que hacer un llamado, digamos, a la voluntad comercializadora, por ética comercial, si se quiere, para que manejen costos más razonables, ¿no? Y permita, digamos, que el usuario final pueda aprovechar el esfuerzo que hace el Estado en bajar los precios, ¿no? Entonces, tiene que haber una fiscalización permanente de Ocinermin, no con el objeto de controlar los precios, sino con el objeto de ver que el manejo está dentro de los estándares de seguridad y oportunidad, ¿no? Control de inventarios, control de precios, seguridad en estas envasadoras, check de la calidad de los balones, que deben estar en buen estado, etcétera. Entonces, a todos los locales existentes de venta GLP, sean formales o informales, también tiene que haber una supervisión, ¿no? Por parte del organismo rector, que es OCINER, para que por lo menos ofrezcan seguridad y oportunidad al usuario final, y que esos establecimientos cubran también con los protocolos de seguridad, porque estamos viendo que hay algunos locales que dejan mucho que desear y en cualquier momento podría haber una deflagración o un incendio en ese sentido, ¿no? Eso es lo que podríamos comentar por ahora, para que ustedes saquen sus propias conclusiones, amigos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Adriano, también, y estamos hasta una próxima. Hasta luego.